Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más al programa Decano de la Información de Semana Santa, Cofradías y Hermandades, aquí en 101, con un programa muy intenso, con muchas cositas que les vamos a proponer hoy, con una tercera parte brutal, de las que a nosotros nos gustan mucho y no podemos disimularlo. Pero vamos, tiempo al tiempo, vamos a ser educados como siempre. Buenas noches, Raquel Espejo. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Feliz. Te veo bien. Sí, Te veo vamos, esencialmente feliz. Bien. Es lo que hay. Es lo que hay. Con lo que está cayendo no hay más manera. Exactamente. Si no le pones humor a la un poquito vida. de humor a la vida. Y Fran Moralera Mora, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué vestimenta me traes hoy? Pues, discretito, traigo al Papa. un día de esto vamos a venir con traje, con corbata, con gomina así como para atrás, y tú con Peineta. con peineta, como me mandan los cánones, aunque yo con los cánones, los señores cánones nunca me he llevado bien, pero bueno, por sacar un poco de chispa a las tonterías que se leen por ahí. Miguel Alfonso, otro compañero que no lo ven, pero que está detrás en la tele haciendo cositas y echándonos una mano cada vez que se puede, a guión, fue hermano mayor de la Aspiración, por cierto. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenido. estáis? Muy bien, muchas gracias. ¿Se ha puesto chaqueta porque tú te has puesto todo? Sí, sí, no me iba a poner chaqueta, pero al final me he puesto. Una sobrecamisa. Sí, somos un poco de chaqueta, somos más de... Cuando hay Es que ya la camiseta ya me pareció demasiado. Que nos la ponemos en Semana El Santa. domingo de Ramos nosotros hemos ido. En Domingo de Ramos y el jueves y el Viernes Santo. Y el día del debate. Efectivamente. Y Claro, para- a lo mejor ese día no lo Y viene. para las comuniones y los entierros. También, ¿no? Ahora ya hace ya hay poca cosita. Vamos con la actualidad, Rosario de Lágrimas y Favores. Pues el Rosario, cancelado. como se está viendo todo, el Rosario de Lágrimas y Favores se ha cancelado. Pero van a hacer el Rosario dentro de lo que es de la propia iglesia. Así que los hermanos fusionados tienen una cita, como viene siendo habitual en los últimos años, ahora en horario vespertino, aunque esto nos retrotrae a ese Rosario de la Aurora, que era el que nos traía los domingos por la mañana. El inicio de la Semana Santa estaba ahí justo antes de que apareciera o saliera a la calle la señora del Amparo y el señor de la Pollenica. Nos vamos a ir a la Virgen de los Remedios, que va a celebrar triduo, que no va a salir, obviamente, por la situación sanitaria en la que nos encontramos, pero que van a estar... Ya, pensé que eso lo estabas diciendo, amor. Me lo estás diciendo No, todo a tío, mí. No, yo están suelto, en trigo. yo suelto. Doña Agenda. Yo como estoy en decía- plan agenda. Como decía alguien por ahí, dice, todo a juego, todo a juego. No, esto va en plan agenda. Pues que la Virgen de los Remedios está de triduo. Y por cierto, he visto en Twitter, me lo confirman Mora, está estrenando unas flores de alpaca chiquititas que van justo donde va el 8. Donde va el 8 de la Virgen, y ellos lo tienen en su Twitter y pueden apreciar esas imágenes, porque es que realmente son, como todas las cosas de los remedios, así es muy coqueto. Además, les está gustando mucho especialmente este triduo porque están en la capilla de los Dolores de San Juan, y ahí hay mucha gente que tiene mucho amor a las dos vocaciones. Qué bien lo hacen, qué buen gusto tienen esta gente de los Remedios, que ha atinado todo, siguiendo, nos gusta y lo decimos. Más culto, el de la Virgen de la Oliva de la Cofradía del Huerto. Para ti. Bueno, pues como otro de los muchos cultos que se celebran durante este mes, aparte del culto de la Oliva, también tenemos los de la Sentencia. Estamos en el mes del Rosario, concretamente el Rosario de la Sentencia, y también el del Rosario del Palo, que tenemos aquí amplia información que nos han pasado el amigo Antonio Rubio. Sí, están preparándose todos los actos y, bueno, reinventándose, lo que se llaman las cofradías, reinventándose dentro de toda esta pandemia, pues intentando llevar unos cultos. Y yo creo que un poco la línea es que cada vez vamos a ir viendo esos cultos cada vez más especializados, más concretos, mucho más detallados y mucho más cuidados. O sea que yo creo que por ahí es por donde vamos a ganar, por la fe. Y vamos a la vuelta a casa, la reposición al culto del Señor de la Victoria del Rescate. Bueno, eso lo vamos a ver este fin de semana, pero mi intención es que nuestro buen amigo Joaquín, hablaremos con él. Sí. Hablaremos con él o iremos a verle. Somos fans también de Joaquín. Además se nos nota mucho, ¿verdad? No. Bueno, dicho lo cual... Aparte que es mi vecino. ¿Eh? Aparte que es mi vecino. Ah, mira qué. Y además ahora ha sido abuelo hace poco y tiene un nieto muy bonito. Es tu vecino por su domicilio familiar y es mi vecino por mi cosa de cofradía, del barrio. Y nos vamos al Palo. ¿Qué pasa en el Palo?
En el palo ya lo hemos dicho, que tenemos el rosario, que la Virgen del sale, Rosario ¿no? está. ¿Sale? Sí, va a salir. No, lo he leído por ahí. no. Saldrá a la plaza de su sede canónica digo que como sale a la broche. plaza para que la Sí, vea. exactamente. Sí, eso sí. Ah, sí, Me aquí imagino está. que la pondrán en el dintel de la puerta y así, pues, un poco quitarse el gusanillo. Ese que tenemos todos, que hay gente que está empezando ya a pasarlo mal, el gusanillo este que no hay cofradía. Sí, hay apuesta ya por cuál será la primera imagen que pise la calle. Que a esta fecha todavía no lo sabemos. Está complicado. Está complicado. A la calle Cofrades. En fin. Bueno, vamos a hablar del 34 aniversario de la coronación de la Virgen de los Dolores, Cofradía de la Expiración. Miramos aquí porque... Claro, es mejor que él. De esto sabe un poquito Miguel Alfonso. Bueno, como todos sabéis, pues la Virgen de los Dolores fue la primera imagen coronada canónicamente en nuestra ciudad, sobre todo Virgen de Pasión. Y bueno, cumple ya el 34 aniversario. Ya son muchos años. Yo me acuerdo, yo participé de aquel acto, yo iba llevando el trono en aquel entonces, era un chaval joven, muy joven, no como ahora. Pero bueno, yo creo que... Yo lo retransmití. Sí, pues fíjate tú. Pues, También era joven. pues, bueno, tenemos que tener en cuenta que ya no solo, y luego hablaremos también de las medallas, cuando se hable de lo de Ahora del viene. joyero y todo eso. Entra otra. Pero que bueno, la Virgen de los Dolores en sí ha marcado muchos momentos especiales en la Semana Santa de Málaga. Ha marcado muchos cofrades, ¿vale? A muchas cofradías también lo que es la aspiración. Y bueno, pues, ya a partir de ahora lo que vayamos a ver y vayamos a tal, pues podemos ir explicándolo detenidamente. Sí, ¿no? porque resulta que fue un auténtico hito. Recordemos que la última coronación anteriormente había sido a la Virgen de la Victoria, a la patrona de Málaga. Desde entonces aquí los cofrades no sabíamos cómo funcionaba, porque claro, en aquellos años se acordarían nuestros padres, nuestros abuelos. Yo allí no estaba. No me Pero imagínate que fue Entonces fue un impacto. Claro. Los preparativos, yo recuerdo perfectamente eso y lo seguimos desde el guión de la época. Fue un impacto los días antes, los preparativos y bueno, y el día de la coronación. Ten en cuenta que, mira, fue un acto que se tuvo que inventar en Málaga, Claro. con lo que tú dices. Nunca se había hecho una coronación canónica anteriormente a una cofradía de pasión. Lo que se montó en la catedral, el dosel, el altar que se montó en la catedral, yo creo que no ha habido en la historia un altar igual en la catedral montado de tal manera, ¿no? Cómo se montó aquel altar. Incluso cuando se fue con el momento de la coronación, hubo hasta dificultades, porque además, como siempre, el padrino de la coronación canónica fue la Guardia Civil, ¿no? Y en este caso Cereceda, que es el que estuvo representando a la Guardia Civil, pues tuvo un problema para poner la corona por la altitud que tenía lo que es el altar. Y hubo un momento en que hubo un apoyo por parte incluso de algunos hermanos porque fue dificultoso, pero fue un momento tan especial, tan bien montado, no solo lo que tú dices, el momento anterior. Todo lo que se montó cuando se estrenó la marcha de coronación por Perfecto Artola, que fue en el María Cristina. Fue unos momentos importantes que bueno, que al final pues quedan en la historia de la Semana Santa de Málaga, ¿no? Hablemos entonces de esa función que va a tener lugar. ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser? El 4 de octubre, bueno, todos los años se celebra lo que es el aniversario de coronación. Debido a lo que es la pandemia, seguramente se hará una celebración, se va a hacer una celebración normal en la iglesia y va a estar bien expuesta en sus capillas. Y no va a haber tampoco nada especial, ¿no? Como se hacía antiguamente, que se montaba un altar especial para la coronación y demás. En este caso se va a hacer una cosa, lo que es una misa, se va a montar un pequeño altar, pero que no es un altar como el que se montaba antiguamente, sobre todo porque la iglesia no puede entrar tanta gente como anteriormente, los bancos, la seguridad, además, ¿no? Hay que Mira, adaptarse. ahí tienes Hay que adaptarse. la fotografía de... Exactamente, del año 86. Exactamente. Ese es el cartel de la coronación canónica y abajo, bueno, pues está la corona de coronación. Hay que ver cómo han cambiado hasta los adornos florales. Totalmente. Estamos viendo que entonces con un gran centro de gladiolos arreglábamos cualquier cosa, Totalmente. o sea, arreglaba cualquier cosa y ahora tenemos ya un detallado, aunque el estilo de la Virgen de los Dolores es muy sobrio, pero ya ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? Sí, bastante. Ten en cuenta, creo que la semana pasada lo decía Frank, Sí. la flor casi que ha pasado en un momento determinado de tapar
a ya convertirse en casi protagonista en algunos, ya no solamente en los cultos, sino en la misma procesión, en lo que es el trono. Y esto, bueno, quizás visto con la... Claro, corremos muchas veces el peligro de ver las cosas con la perspectiva del tiempo, de decir, es que eso hay que ver lo que se puso. No, vamos a ver, es que eso es lo que había en la época y eso es el gusto de la época. Y todo se hacía en función del gusto de la época. No podemos interpretar un acto que fue hace 34 años con el gusto de hoy en día. Totalmente. Aparte que en el caso de la cofradía de la Expiración no había nada que tapar. En otras cofradías sí había que tapar mucho, porque todo. No había para poder hacer trono, había que hacer chapucilla como se podía, hasta que ya se pudieron hacer tronos, etcétera, pero ciertamente había que tapar. No era el caso de la Expiración, que siempre ha ido impoluto. Por ejemplo, en la disposición de los elementos que ahora mismo estamos viendo en la foto, seguramente eso se hace hoy en día y es completamente diferente. Claro. No tiene nada que ver. Hoy en día juega mucho lo que has dicho tú, lo que es las flores y las candelerías. O sea, hoy en día las candelerías tienen, una parte fundamental en el labor de sono de los escenografía. Cultos en las iglesias. O sea, hoy en día vamos a cualquier iglesia, cualquier cofradía, en su casa hermandad, y sobre todo predomina lo que es las flores y las ceras, ¿no? O sea, es una parte importante, y sobre todo la predisposición. Cómo está colocado, sobre todo, todo medido meticulosamente para que todo quede estructuralmente perfecto, ¿no? Que siempre con el predominio de la imagen titular en el centro, que es la Virgen o el Cristo, en este caso, ¿vale? Que puede estar y predominando sobre todo, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo, desde el año 86 ahora ha cambiado una barbaridad. Afortunadamente también, porque hoy en día se hacen las cosas con muchísimo cariño y sobre todo con una estética perfecta, ¿no? No, los tiempos marcan lo que decía Mora, ¿no? Es decir, cada cosa hay que verla en su tiempo, y ahora se están haciendo las cosas mejor, entre comillas, claro. Pero en los 80 también hubo un momento en el que hubo una auténtica revolución con nuevas incorporaciones, en los 90, 80, 90, lo comentaban la semana pasada justamente, y seguramente dentro de 30 años pues vemos fotos de las actuales y diremos, oye, eso se hacía, pues así son las cosas. Esas imágenes que se pueden ver de la Virgen de los Dolores saliendo de San Pedro, eso fue cuando se trasladó a la catedral, que fue también un momento importantísimo, que se revivió también cuando se cumplió el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen, que se hizo una cosa parecida por la mañana a primera hora, se llevó el mismo trono de traslado hasta la catedral, ¿vale? Y fue ese momento en el año 86, fue un momento especial, ese momento que se están viendo en imágenes, sobre todo porque Málaga se volcó en esa coronación, ¿no? Vamos a continuar con la Expiración. Este es el tercer capítulo tercero y último. Tercero y último de la... Podríamos tener para muchísimos más, como pueden comprender los que conocen a la cofradía. El joyero hoy, y por eso después, le hemos pedido a Miguel Alfonso que nos acompañe, hoy está dedicado a esas donaciones y esas medallas que tienen dentro de lo que ellos llaman el tesoro, y después pues él va a sumar a lo que nos ha explicado Juan Carlos Estrada, porque la verdad es que merece la pena saber todos los detalles. Desde otro punto de vista, destacar, en este caso, desde el punto de vista civil y militar, condecoraciones que ha recibido como ofrenda la Virgen de los Dolores. Fijaros que esas condecoraciones para el gran público de gente o de personas anónimas, para nosotros están en el lugar preferente, en el tesoro, porque este es el espacio patrimonialmente más sagrado que tiene esta cofradía, y tienen que ser esas condecoraciones que han conseguido por su esfuerzo, por su sacrificio, por su entrega, como es el caso de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, por su entrega a la defensa de los valores constitucionales, a la defensa de los valores de convivencia. Bueno, pues aquí están, en este lugar, como decimos, para nosotros importante desde el punto de vista patrimonial. Y hay desde personas muy reconocibles para nosotros, o muy reconocidas, como puede ser el general Cereceda, tristemente fallecido hace tan solo un par de semanas, como puede ser de altos mandos de la Guardia Civil que han tenido ese estrecho vínculo con nosotros, pero también, como decíamos, de muchísimos guardias civiles anónimos, de muchísimos lugares de España, que dejan aquí aquello más preciado que ellos tienen, que son sus condecoraciones, el reconocimiento a su buena labor, a su buen trabajo. Bueno, pues además de la Guardia Civil, también contamos con condecoraciones de personas que pertenecen a otros cuerpos militares
o no militares, policiales en este caso, de nuestro país y de fuera de España, ¿no? Hemos tenido la suerte durante muchísimos años de ser receptores también pues de agentes de la gendarmería o de los bobbies, es decir, de Francia, de Inglaterra, y que dejen aquí también su sello o dejen esa parte, porque la Virgen de los Dolores de alguna forma les atrapa también, a través de su devoción pues les atrapa, ¿no? Les atrapa a Málaga, ¿no? Y les atrapa a la Cofradía de la Aspiración, ¿no? Y ahí comentar también y destacar medallas de militares, ¿no? De militares que han conseguido esas condecoraciones por méritos a sus servicios, ¿no? Y ahí hay que destacar una muy especial para nosotros, que es de nuestro hermano Rafael Jiménez Hermoso, que es indudablemente una de las personas más activas en la cofradía en las últimas décadas, ¿no? Y él, que ha sido y es un gran trabajador desde el archivo, pues bueno, tiene un reconocimiento militar muy importante, muy destacado, que en vez de tenerlo él en su casa o compartirlo con su familia, pues qué mejor que lo tenga para él la Virgen de los Dolores, ¿no? Y también destacar en el ámbito civil, para nosotros algo muy importante, ¿no? Enrique Navarro fue distinguido con la Gran Cruz al Mérito Civil. Esto era un reconocimiento que se daba pues de una manera muy puntual, ¿no? Y tuvo un gesto maravilloso, y es que justamente cuando se la entregaron, que además quiso recibirla en la agrupación de cofradías de Semana Santa, en aquel entonces la sede la tenía en la calle Alcón Luján, pues cogió y tal conforme se la pusieron, vino a la cofradía y se la entregó directamente a la Virgen de los Dolores. Es decir, él nunca la lució en su vida, fue para la Virgen de los Dolores, ¿no? Y la conservamos con muchísimo cariño, tanto la Gran Cruz como la banda, la conservamos en la cofradía, en el tesoro, como uno de esos bienes preciados devocionales entregados a nuestra imagen mariana en este caso, ¿no? Y hay también que destacar, dentro de ese ámbito civil, la medalla del Senado español, que entregó hace tan solo un año el que actualmente es primer teniente hermano mayor de la cofradía de la Aspiración, Manuel Marmolejo, ¿no? Fue un gesto también desde ese mundo de la vida política, ¿no? Desde ese mundo de la vida pública, de tener el gesto de decir es para la Virgen de los Dolores, ¿no? Ahí hay que hacer un matiz, ¿no? Su madre ha sido durante muchísimos años, Nati, la camarera de mayor edad que ha tenido esta cofradía, y además una de las grandes personas cuidando y preservando este tesoro, ¿no? Y su madre falleció también hace relativamente poco, y él quiso dejar aquí, porque siempre su madre le decía que tenían que tener algún gesto hacia la cofradía que no se olvidase, ¿no? Pues bueno, nuestro hermano Manolo ha tenido la suerte de ser senador, y ese signo, ¿no?, de ser senador ha quedado aquí, ¿no?, para la Virgen de los Dolores. Por lo tanto, este es un espacio, un compendio de muchísimo valor artístico, pero también para nosotros de muchísimo valor emocional, porque sería inconcebible la Cofradía de la Aspiración sin esas emociones, sin esa devoción. Sería inconcebible. Este patrimonio tiene sentido desde ahí, no tiene sentido simplemente por el hecho material, ¿no? Creo que eso es algo que compartimos todas las hermandades, y que es bueno que también el gran público, a través, en este caso, de un programa como el que hacéis desde 101 Televisión, difundiendo el mundo de las hermandades, pues se sepa, ¿no? Detrás de todo esto, perdón, hay muchísimo trabajo de muchísimos artesanos, hay muchísimas familias que viven de aquí, de esto, perdón, pero hay fundamentalmente muchísima devoción por parte de aquellas personas que han hecho esto posible. Nosotros no tenemos más que conservar ese legado que nuestros mayores nos dejaron. Interesantísimo. Por complementar un poquito algunas cosillas que no se han dicho y que me puede complementar bien toda esa interesantísima información que hemos venido trasladando durante esta semana. Mira, hay fundamentalmente, bueno, lo que he hablado con Juan Carlos, pero hay fundamentalmente una cruz, la cruz a la Orden al Mérito de la Guardia Civil de distintivo de plata, ¿vale?, que se le otorgó a la Virgen de los Dolores en el año 99,
que también fue un hito, un momento histórico por cómo se hizo la entrega, porque fue en la plaza de Enrique Navarro, que se sacó parte del trono, parte de la Virgen, salió, digamos, a la puerta de la Casa Hermandad, y el entonces director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivieso, con su hermano mayor que había en aquel momento, que era Luis Merino Bayona, se hizo un acto único, ¿vale? Sobre todo esa medalla tiene también una simbología importante porque está donada por el hermano mayor honorario de la cofradía, que es la Guardia Civil. Esa medalla, además, es una medalla muy importante, es una de las más importantes que otorga la Guardia Civil, que se le dio a la Virgen de los Dolores. Y también hay dos partes fundamentales, una que se habló en el programa pasado, que es la corona de plata que tiene la Virgen, que la hizo Joaquín Osorio con diseño de Curro Claro, y unas potencias de oro del Cristo que no han salido porque es el joyero de la Virgen, que tiene un significado porque eso ha sido donado por el pueblo para sus titulares, ¿vale? La corona de plata se le ha donado, o sea, con el esfuerzo de hermanas de la cofradía y de muchísima gente se han hecho comidas, rifas, sorteos y se ha sacado el dinero para poder hacer esa corona que la lleva la Virgen de sus sienes, sobre todo por el esfuerzo y por la donación de muchísimos hermanos, que igualmente ha pasado con las potencias de oro que tiene el Cristo de la Aspiración, que ha sido también, se ha hecho en el taller de Valera con un diseño de Curro Claro, pero que ha sido donado por muchísimos guardias civiles, por muchísimos hermanos que han donado un trocito de oro para que su Cristo pueda llevar las potencias en su cabeza, ¿no? Yo creo que esa es una parte fundamental porque al final son dos enseres fundamentales que tiene la cofradía en su ajuar, que no le ha costado a las arcas de la cofradía nada, absolutamente nada, que engrandece muchísimo el patrimonio de la Archicofradía de la Aspiración, que ya de por sí es muy amplio, pero lo engrandece aún más. Pero lo importante, que ese dinero que se puede haber destinado a hacer en seres, pues sea destinado también a obra social, que en su momento, que es una de las partes que son menos conocidas por parte de las cofradías, esa obra social que se realiza para todos, ¿no? Y por eso he querido explicar estos dos enseres fundamentales que no han sido comprados en sí por la cofradía encargado, pero sí ha sido donado por la devoción del pueblo a sus sagrados titulares. Bueno, si no se queda nada en el tintero, tenemos al siguiente invitado. Vamos al repaso semanal a las diferentes bandas de Málaga. Hoy es la agrupación musical San Lorenzo Mártir. Salvador Quero, director de la banda. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis, amigo? Bueno, pues lo llevamos bien, por decir algo. ¿Cómo estáis estructurando, si estáis estructurando el tema de ensayos, cómo veis lo que podáis o lo que se pueda hacer en el futuro Cuaresma, Semana Santa, si está tal y como la conocemos o hay que inventarse otra serie de actividades por parte de vuestra banda? Bien, pues te explico. Nosotros lo que estamos haciendo es seguir lo que son los ensayos tal cual lo estábamos haciendo hasta ahora, antes de la pandemia. Es decir, tenemos unos parciales que ahí es donde entran los distintos grupos, pero claro, ahora con las medidas de seguridad que nos están marcando, ¿no? Y después en el recinto ferial, porque dentro de las salas de ensayo es inviable, pues sí que estamos haciendo los ensayos generales, pero claro, es un poco complicado porque tener 80 personas a una distancia de 1,5 metros, 2 metros, del que está el último al primero, puede haber incluso un retardo de un segundo, ¿no? Y eso, quieras que no, pues se suele notar. Pero por lo demás, tenemos que seguir haciendo la vida tal cual. Podemos tener respeto a esto que tenemos, pero no miedo, ¿no? Porque si tenemos miedo, mejor quedarnos encerrados y no salir de casa. Hay que ser prudentes, pero dentro de las posibilidades que se dan y atendiéndonos a la situación en la que estamos y a lo que podemos y no podemos hacer, pues reinventarnos. Salvador, te saluda y pregunta Raquel Espejo. Salvador, buenas noches. Me toca la pregunta del millón, la pregunta que os hago a todos. ¿Cómo os ha afectado la pandemia en contratos? ¿Habéis perdido muchos? ¿Habéis podido renovar? ¿Qué tal con las cofradías? ¿Cómo ha ido? Bien, a ver, te explico. Te hablo de nosotros en este caso, sí que hemos tenido, lo hemos notado porque se nota que cuando tú no sales es normal que no se te pague el 100% de ese contrato que tú firmas, ¿no?
pero sí ha habido un porcentaje alto que se ha pagado y bueno, por lo menos lo que es este año sí podemos, como solemos decir, tirar, ¿no? Pero el problema está al año siguiente. Yo la mayoría de los contratos los tengo todos renovados porque, claro, date cuenta que son contratos que venían de hace 2 y 3 años, ¿no? Solemos firmar por candidaturas, pues los tenemos ya firmados. Pero claro, si el año que viene no hay salidas profesionales, el problema está en que, obviamente, la hermandad no va a cobrar las papeletas de sitio y tal, y obviamente pues tampoco puede pagarle a la banda. Es lo más lógico. También esa parte pues es que lo entiendo, ¿no? Entonces pues estamos como que viéndolas venir, por así a ver lo que pasa, porque con esto que está pasando no es una cosa que tú puedas planificar a futuro. Tal y como están las cosas, vamos día a día. Porque un día te cambian una norma, otro día te cambian otra, y claro, tienes que ir bajo esa presión. Muy rápidamente, porque se nos va el tiempo, te habla Fran Morales de Mora. Hola, Salva, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? 2 cuestiones. ¿A nivel de componentes os ha afectado la pandemia? O sea, ¿seguís los mismos o os ha afectado, tenéis menos componentes con los que contar por todo este sentido? Y ¿cómo veis el futuro a 2 años? Casi que lo estabas contestando con el tema de que no podéis mirar a un futuro, pero ¿cuánto puede aguantar una agrupación así sin este tipo de ingresos? Bueno, a la primera pregunta, la verdad que es que creo que los músicos están siendo bastante fieles, porque de hecho no hemos tenido ni siquiera ni una simple baja. Han visto un poco el asunto como está y ellos pues lo que quieren es salir con su banda, ¿no? Es lo normal. Y en cuanto a gente nueva, pues sí te puedo decir que alrededor de 18 o 20 chicos nuevos han entrado para la escuela de música. Eso ya después, la escuela de música tiene, el concepto es diferente, porque a lo mejor se te quedan de esos 18, se te quedan 8, se te quedan 10, se te quedan 12. Entonces, pues, nosotros no nos basamos mucho en la escuela de música, en la gente nueva. Solemos, aquí en Málaga es muy complicado que una agrupación musical le entren músicos de bandas de corneta o de bandas de música, ¿no? Estamos un poco a medio camino, entonces la verdad que es complicado que la gente se decante por entrar en la agrupación musical. Es algo muy complicado tenerla aquí, la verdad. Salvador, se nos fue el tiempo. A cuidarse y estamos en sintonía para seguir, como dicen por ahí, platicando. Muy bien. Muchas gracias. A cuidarse ahí. Buenas noches. Venga, buenas noches. Miguel Alfonso, ha sido un placer tenerte aquí abajo. Ya sabéis, estoy siempre detrás de las cámaras. Y sí, bueno, todo el trabajo es el que se ve, el que no se ve también. Eso. Quédase aquí. De vez en cuando te sacaremos del lado oscuro. Cuando queráis sabéis que yo hablo de muchas cosas. Bien, pues vamos a hacer pausa. Después continuamos con muchísimos más temas aquí en 101 en Guión. Hasta ahora. Estamos de vuelta aquí en 101 en Guión. Vamos con más temas, sin duda alguna. Lo hablamos la pasada semana y ya cada día está más cerca la vuelta del mutilado, ya restaurado, el Señor de la Clemencia, que es como la vocación que va a adquirir a partir de dentro de poco. Y vamos a hablar con el hermano mayor de esta cofradía, Manuel Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Sitúanos, ¿cómo es, en qué tiempo estamos ahora mismo para la vuelta del Señor a Málaga? Pues en los preparativos previos, esperando ya la llegada del sábado. ¿Cómo ha quedado? Extraordinario. Me han dicho que una maravilla, ¿no? Sí. En el cartel se puede apreciar y bueno, y en la realidad es muchísimo mejor. Porque sorprende gratamente. Se ha hecho, aparte del tema de la pierna y tal, ¿se ha restaurado entero o solo se ha ido al foco ese? Bueno, el proyecto era 2 partes, era la restauración y la restitución de las piernas. Es decir, la restauración en sí era el proceso completo de limpieza que ha permitido recuperar esa policromía original del siglo XVII que estaba debajo de 3 siglos de suciedad. Y luego era el tema de las piernas, que era las piezas faltantes, ¿no?, de la imagen. ¿Y el calendario cómo va a ir? ¿Cómo va a ser?
Pues el sábado 3, bueno, lógicamente el calendario queda un poco reducido dadas las especiales Claro. circunstancias en las que vivimos, ¿no? Pero básicamente será el sábado 3 será la misa de acción de gracias de reposición al culto que presidirá don Jesús, y luego la semana siguiente estará expuesto a la veneración de los fieles para que todos los malagueños puedan contemplarlo desde cerca en la catedral. Sí, porque ahora mismo el sagrario está en obras, creo, ¿no? Exacto, está cerrado. Y estamos pendientes de que, bueno, que empiecen y que finalicen, que todavía quedará un ¿Y qué poquillo parte- para que vuelva a abrir. ¿Qué parte de la catedral va a estar situado? Pues en la Capilla del Pilar. Ajá. En Mayor te habla Raquel Espejo. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Raquel. Quería preguntarte, ¿cómo está viviendo todo esto la cofradía? ¿Cómo es el grado de ilusión? Si tuvieras que enumerarlo, no, pero sí, si tuvieras que medirlo, ¿cómo lo están viviendo? Esa vuelta, cada vez un paso más cerca de verlo normalizado, por decirte alguna palabra, con respecto a las demás cofradías, y cada vez más cerca, a lo mejor en un momento dado, de incorporarse a la agrupación. Pues como has dicho, con muchísima ilusión, ¿no? Como un niño en la mañana de los Reyes Magos, por decirlo de alguna manera. Hay muchísimas ganas de poner en marcha la cofradía y lógicamente este era el paso decisivo para que ello sucediera, ¿no? Y la ilusión, las ganas son muchísimas. Hay muchísima gente trabajando en este proyecto que en parte finaliza el sábado, pero que comienza otro nuevo. Como bien has dicho, ahora comenzará la segunda etapa, que es volver a recuperar esa estación de penitencia de la cofradía en la calle. Te habla Fran Moralea. Mora. Buenas noches, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Ha habido una segunda noticia paralela a lo que es la restauración, Sí. como es el cambio de advocación. ¿Responde también a ese camino que se quiere llevar hasta la inclusión dentro de la agrupación de cofradías y restituirla a lo que sería una salida procesional normal y corriente? Y una segunda pregunta dentro de eso. Sí. ¿Cómo ha sido recibido tanto dentro de la cofradía? Me imagino que bien, porque lo habéis aprobado por mayoría, pero también cómo habéis percibido la reacción de la calle ante el cambio de advocación. Pues en primer lugar, en relación a eso, la recepción ha sido muy positiva. Lo podéis comprobar por vosotros mismos que yo creo que toda la Málaga Cofrade pues la ha vivido con ganas, con ilusión, con una magnífica recepción. Y luego por parte de la cofradía también. El hecho de que no ha habido ninguna dificultad, sino que ha sido asumido con normalidad por parte de todos los hermanos, es prueba evidente, ¿no? El tema de la vocación, pues responde a una motivación pastoral, ¿no? El Cristo tenía un nombre que era descriptivo y una indicación pastoral de que debía tener una vocación pasionista. Y de todas las posibilidades, pues finalmente nació ella. Algún día, si queréis, os cuento en persona cómo nace el nombre de la clemencia y la hermandad. Puede. Si no es muy largo, podéis contarlo ahora. Por hacer un resumen. Bueno, Yo te lo iba a fue preguntar además. Manuel. Una petición personal que se le hizo a un hermano sacerdote de la cofradía. Se le pidió que lo pusiera en oración, que lo pusiera en la patena, y después de una semana de ponerlo, de ofrecerlo en la misa, pues surgió el nombre de Clemencia. Qué bonito, ¿no? Todo tiene su aquel. Qué bonito, todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Bueno, pues con ganas de ver al Señor. Una pregunta más. ¿En qué momento se va a producir ese cambio de advocación? Porque los carteles que habéis publicado hasta el momento con la presentación del Cristo tras la restauración sigue utilizando la denominación de mutilado. Pero ¿cuándo se va a producir ese cambio hacia clemencia? Bueno, el sábado es el día que realmente se nomina la advocación del Cristo. Hoy la cofradía publicará la convocatoria del sábado, y en la convocatoria también se especifica, ¿no?, que la misa se nominará al Cristo con su nueva vocación. Será un acto dentro de la misma celebración eucarística. Muy bien, pues con ganas, como decía antes, de ver al Señor de la Clemencia a partir de este fin de semana. Primero en la catedral y después cuando hagan las obras y la restauración y todas las cosas que haya en el sagrario, y ver la normalización de una cofradía en el siglo XXI.
Hermano mayor de la cofradía, gracias por participar en 101 en el programa Guión. Gracias a vosotros por tenernos presentes. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Buenas noches. Muy bien, buena noticia, ¿eh? Sí, es que... Sí, la normalización, lo ha dicho muy bien Raquel, ¿no? La normalización, y yo lo he apostillado al final lo del bienvenido al siglo XXI, ¿no? Es que hay, a ver, proceso. Ese velo que han tenido muchas hermandades durante mucho tiempo de vinculación. Hablábamos antes de la vinculación de algunos políticos y tal con ciertas hermandades, ¿no? Como estaba hablando, por ejemplo, con la aspiración. Esto no tiene nada que ver, esto era directamente la identificación con un régimen, ¿vale? Y ya son por cuestiones históricas y tal, o sea, ¿qué tiene que ver ya una cofradía con vincularla con la reminiscencia, con todo esto del franquismo? Vamos a intentar quitar toda esa parte, porque yo creo que es necesario ya además pasar páginas sobre eso, y vamos a normalizarlo y vamos a poner la cofradía en el siglo XXI. Y sobre todo que ha pasado mucho tiempo desde entonces, y durante todo ese tiempo la Málaga cofrade, sin pretensiones políticas, tanto de un lado como de otro, como de los del centro, siempre se ha seguido acordando de ese Cristo, de esa puesta en la calle y de esos enseres. Y hay mucha Málaga que ya no solamente quiere ver al titular, sino porque de oídas han escuchado cómo era esa procesión y esos enseres que hemos visto. Sí, pero habrá enseres que no podrán sacar, porque tiene simbología. Pero ya te ha dicho él que lo están todos remodelando. Claro, ha dicho que haríamos quizá con el tema de la memoria histórica. Ya lo siguiente, ¿sabes lo que es? Saca que voy de Llano de la Macarena. Venga, ¿qué va a ser ya? Será lo próximo. El segundo paso. Mal que le pese a algunos. Y cerramos la transición. Bueno, listo. Dicho lo cual, eso no nos compete a nosotros, por cierto. Nos vamos a ir a ver. Si no, ya se hubiera abordado. Vamos al taller de bordado. De aquí, el amigo, del señor de... Mío no. No, bueno, no es suyo, de la cofradía de donde es el Mora. De la cofradía donde es el Mora, Nueva Esperanza. Vamos a ver a un grupo de mujeres. Sí. Vamos a ver a un grupo de mujeres y a su profesora que nos va a contar ese taller de ese bordado y esa dedicación y esa ilusión que, no hace que son pequeñas artistas, pero que la hemos reunido todas a la vez. Ay, mira, sentí yo una ilusión grandísima, porque es que llevaba toda la vida con muchas ganas de hacerlo. Entonces me ha hecho una ilusión enorme, porque ya con la edad que yo tengo, verá que ya no soy joven, que ya no sé, no me parecía a mí que yo eso lo iba a poder hacer. Yo creía que no lo iba a poder hacer nunca ya. Pues mi nombre es Patricia, llevo 20 años en la cofradía, soy una de las camareras de la Virgen y llegué aquí a la hermandad en el año 99-2000, no me acuerdo bien, y fue gracias a mi tío, que son hermanos de la cofradía, y un día me invitaron a venir a saber lo que era una hermandad, pues a repartir túnicas, a limpiar la capilla, y me gustó tanto que hasta el día de hoy sigo en la hermandad y vengo casi todos los días o todos los días que puedo. Bueno, pues esta sería una segunda etapa dentro del taller, en donde estamos todos súper ilusionados, realizando el manto las caras del manto de camarín, que seguramente habrá hablado ya Alejandro, y los inicios pues fueron preciosos, porque cuando tú ves la gente que realmente quiere hacer una cosa, que está ilusionada y que quiere aprender, pues todo es súper fácil. Entonces, la verdad es que ha sido muy gratificante el trabajar con todos y bueno, seguimos adelante con la misma ilusión.
Pues hola, soy Cristina Vadillo, soy la profesora de bordado en oro en el taller de Nueva Esperanza y bueno, tenemos aquí un taller en el que estamos realizando una serie de trabajos y sobre todo aprendiendo esta técnica tan maravillosa, ¿no? Y que tanta gente la verdad es que tiene interés por aprender. Llevamos casi 2 años, el primer año los alumnos han aprendido sobre cómo se hacen las técnicas, cómo se trabaja el material, pero con algodón. Y bueno, llevaban aprendiendo hasta la pandemia. En el momento de la pandemia tuvimos que cortar. La verdad es que a todos nos vino un poquillo de bajón porque estábamos todos súper ilusionados porque ya muchos iban a empezar ya con el oro. Pero ha sido, en cuanto hemos terminado lo de la pandemia, vamos, aquí no ha faltado nadie, la verdad. Y sobre todo la ilusión que tienen todos de empezar a trabajar ya con el oro, ¿no? Porque es curioso que a lo mejor hay alumnos que con el hilo de algodón le ha ido un poquito más trabajoso, pero en el momento en que han cogido el oro, eso ha sido, vamos, le está saliendo a todo el mundo súper bien. Y sobre todo con la ilusión y con el empeño que ponen. Y bueno, las molestias de la pandemia pues son obvias, ¿no? El tener que trabajar con mascarilla, el estar un poco más separado, bueno, eso nos da un poquito más de comodidad, ¿no? Pero vamos, que aparte de eso seguimos con la misma ilusión. Bueno, pues el mensaje que quiero lanzar es que, aparte de lo maravilloso que es esta técnica, muchas veces pensamos que no vamos a poder realizar algo que no está a nuestro alcance, ¿no? Y no, ahí nosotros podemos hacer lo que queramos. Entonces, esta es la posibilidad de que muchas veces vemos en los pasos, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, esto yo no lo puedo hacer nunca! Esto solamente es para la gente que tiene... No, lo puede hacer cualquiera. Desde un niño pequeño, que hemos tenido aquí niños pequeños con 10 años, hasta que las personas que puedan coger una aguja simplemente, personas que no han cogido una aguja también. Porque yo, por ejemplo, de costura, no sé, de bordado sí, pero a lo mejor de costura, pues por ejemplo, Paqui sabe infinitamente más que yo, ¿no? Entonces, que no tengan miedo a decir, ay, yo no voy a saber, no. Aquí empezamos desde cero, con la misma ilusión con todo el mundo, sepa de costura, no sepa de costura, y animaros a venir porque va a ser una experiencia inolvidable. Muy bien, interesantísimo el reportaje, el trabajo que realiza. Esta es la segunda promoción, ¿no? Esta es la segunda o tercera. No lo sé muy bien, pero lo que os comentaba antes, la primera ya está trabajando. Ya están haciendo sus cositas por su cuenta. Entonces... Bueno, tenemos ya un nuevo invitado vía telefónica. Los tiempos que corren toca lo que toca. Hay algunas veces que podríamos tener invitados, no muchos, pero sí con la distancia. Esta mesa nos da esa seguridad de distancia. Antonio Río, hermano mayor de Humildad y Paciencia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo llevamos, amigo? Pues lo llevamos, ahí vamos. Amanece que no es poco, ¿no? Amanece que no es poco, sí. ¿Cómo está funcionando ahora mismo la cofradía? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué en lo futuro inmediato? Porque claro, esto puede cambiar cada día, cada semana, puede ir cambiando dependiendo del avance, del retroceso del COVID-19. Pero en el caso vuestro, ¿en qué estáis? Bueno, ahora mismo nos encontramos inmersos en los preparativos para la bendición del titular. Ese día, perdón. Te habla Raquel Espejo. Esta manía que tengo yo de no presentarme. Antonio, buenas noches. Escucho muy mal y muy lejos. Vamos a intentar solucionarlo.
Lo que te quería decir es que ese día nos guardarás un sitio, ¿no? Porque yo, desde que me dijiste que va a tener una de las espaldas más bonitas el Señor de la Humildad y Paciencia, yo estoy loca por verlo. Bueno, pues vistas las medidas sanitarias que tenemos, me temo que lo del sitio guardar va a estar bastante complicado, Raquel. Bueno, un cámara. Yo te llevo un cámara y yo lo veo a través del cámara, para que lo vea todo el mundo también a la vez. Eso sí es una opción, que habrá que bichear, hay que trabajarla. Vale. Te habla Mora. Hola Antonio, ¿qué tal? Aparte de lo que es, la presentación del señor, que como decía la frase era en la espalda de la Semana Santa, la que nos dijo. Estáis trabajando también. No toméis eso tan al pie de la letra. No, para cada uno, su Cristo es el más bonito. Hombre, eso seguro. Nosotros, eso seguro. Lógicamente lo tomamos por ahí. Además estáis trabajando mucho en mejoras en la capilla, en enseres. Vosotros prácticamente no estáis parando, pese a los tiempos que estamos viviendo. Ya tendréis ese encargo y habéis decidido tirar para adelante, ¿no? Bueno, esto es que ha sido un poco, nos hemos visto forzados con el levantamiento del suelo de la parroquia y las obras en las que se han encontrado inmersas la sede canónica. Entonces pues nos hemos visto ya obligados, estamos dentro de un proyecto cuando pues no hemos tenido ya más remedio que, como bien dice, pues tirar para adelante. Y bueno, ha sido una partida económica que estaba ahí guardada y reservada para eso, pero a partir de ahí las distintas novedades que ha habido en la iglesia han sido donaciones de los hermanos, como el sagrario, por ejemplo, entre otras muchas cosas, y a partir de ahora pues ya me imagina, freno de mano echado por completo y trabajando por y para. Hombre, yo entiendo que todas las cofradías están ahora trabajando con la esperanza de que el año próximo tengamos Semana Santa, pero en todo caso, vosotros, ¿qué contempláis? ¿Cómo contempláis conforme va evolucionando esta pandemia y con las dudas en el horizonte de marzo del año que viene? Hombre, pues pienso que la palabra que ahora mismo recoge todo es austeridad total y absoluta, puesto que las cosas pues pintan feas, la esperanza pues no se pierde, además nuestra Virgen la lleva en el nombre y estamos obligados a defenderla hasta el final, pero hay que ser realistas, hay que ser... hombre, no podemos dejar tampoco de mirar cada día la prensa y los informativos, y evidentemente la cosa pinta fea, y en caso de no haber esa Semana Santa como hablamos, pues las cosas en las hermandades se van a poner muy feas, y en las hermandades pequeñitas pues todavía creo que aún más. Vosotros llevaréis a cabo la agenda que se pueda llevar a cabo, es decir, tipo pues los cultos y todas esas cosas, ¿no? Hombre, los cultos de momento lo estamos cumpliendo según las restricciones y las medidas sanitarias, pero un poco más, y como hablamos, ¿no? Ahora lo que pasa es que la hermandad tenía un proyecto de una trayectoria que ya venía de atrás, como con Rafa González cuando firmamos el tema de los candelabros, y han venido ahora, que los candelabros eran para Semana Santa, se han visto las obras y parece que la hermandad se encuentra inmersa ahora en una cantidad de estrenos de patrimonio inusuales total, porque no es la realidad de la hermandad es otra, y lo que pasa es que son semillas que se sembraron y que están dando fruto y germinando ahora, pero no son semillas de ahora. Y por ejemplo, distintas partidas que había pues se han frenado porque no sabemos muy bien a lo que nos vamos a encontrar en este 2021 que entra, y en la bendición del Cristo pues se está trabajando a través de donaciones de los hermanos para poder llevarla a cabo y echarla para adelante, porque hay que ser realistas y, como he dicho, sobre todo hay que ser austeros. Muy bien, pues seguiremos tomando el pulso. Resérvanos ese trocito para la cámara, para que lo pueda ver después todo Málaga, ¿vale? Es la fórmula que hay ahora, no hay otra. Sí. Ante el hecho de que no pueda haber muchos aforos, ¿no? Pues sí, la verdad que es una verdadera lástima. Nos encantaría que la iglesia estuviese abarrotada, como se suele decir en el argot taurino,
pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Las medidas que hay son las que hay, la realidad que tenemos es la que tenemos y bueno, yo pienso que el señor pues tiene que estar por encima de todas estas cosas y tenemos que intentar de darle, pues ser pragmáticos y la normalidad dentro de esta nueva normalidad que vivimos, pues darle la razón más sencilla y más honesta y ya está, no podemos hacer otra cosa. La prudencia, primero la salud y después lo que se puede hacer. Hermano mayor de humildad y paciencia, gracias por visitar, aunque sea telefónicamente, Guión. Cuídate, cuídense todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, igualmente. Un abrazo. Pues la verdad es complicado. Ha dicho no he querido yo ir a más, pero es cierto que si no se celebra tal y como conocemos la Semana Santa del año 21, las hermandades lo van a pasar muy mal, pero las pequeñas lo están ya pasando mal. Es lógico. Las previsiones, la economía de una hermandad es la que es. No dista mucho de una economía doméstica que al fin y al cabo te tienes que apañar, pues más o menos con lo que tienes una serie de ingresos con los que tú cuentas, pero nadie cuenta con que va a haber una pandemia mundial y más 2 años seguidos. Este año se han salvado los muebles, como bien se ha dicho, pero el año que viene son muchas incertidumbres. Y hay muchas hermandades que, como Humildad Paciencia, o otras muchas, que se han metido en proyectos que ya los tienen bien encaminados y que esos proyectos hay que abordarlos y hay que pagarlos, que es lo que hemos hablado muchas veces. Entonces, claro, de aquí a 2 años, ¿cómo vemos? Pues regular, porque una fuente de ingreso grande que podía ser la de la agrupación de cofradías, pues está ahí un poco también en vilo. El presidente de la agrupación dijo que no, que bueno, que tanto el año pasado como a nivel bancario había como una especie de avales o de créditos tal que se iban a conceder para que hubiese esa subvención que se tenía prevista, pero... Oye, el tema del pago de los abonados que se anunció que se iba a dar y después se puso freno, ¿cómo va eso? El pago de los abonados se ha abonado ya. ¿Todo? ¿Ya todo? Está todo pagado. Está todo pagado y todo congelado ahora a la espera. O sea, de hecho, habitualmente todos los años, septiembre, los que tenemos el pago aplazado, en septiembre, finales de septiembre y 1 de octubre te viene la primera cuota. Pero ahora mismo está todo congelado, en función de lo que haya. Claro, es lo que toca. Nos vamos, como cada semana, un par de minutitos a repasar la actualidad cofrade de la comarca de Antequera y la comarca con nuestro compañero del programa del Maraco de 101 de Antequera. Antonio Jesús, buenas noches. Sí. Cuéntanos la agenda que hay por Antequera y comarca. Bueno, pues terminamos lo que es el mes de septiembre relacionado con la Virgen de las Angustias y nos vamos hasta la iglesia del Carmen, donde este pasado fin de semana la Cofradía de la Soledad celebró la festividad de su titular, la Quinta Angustia. Ha sido un año diferente, porque debido a la epidemia de coronavirus, pues la imagen se decidió que permaneciera en su capilla, en su camarín, y entonces fue una tarde de veneración, se rezó el rosario y se realizó ofrenda floral, se suspendió lo que es el tradicional besamano, y también fue por la tarde, que habitualmente esta celebración se desarrolla en horario de mañana, pero como sabéis el calendario en las parroquias este año está un poco trastocado y en estos momentos en Antequera, al igual que supongo que en Málaga, se están llevando a cabo en algunas parroquias primeras comuniones. Eso hizo que el Carmen por la mañana tuviera celebraciones de este sacramento y por la tarde se lleva a cabo la festividad de la Quinta Angustia. Y también hemos visto que tenemos más, o sea, no solamente la Quinta Angustia, el Rosario me parece. Así es, ya nos preparamos para el inicio del mes de octubre y nos adentramos en el mes del Rosario, el mes de la copatrona de Antequera. Y la Archicofradía del Rosario, que precisamente hoy en nuestro programa lo hemos desarrollado desde este templo, van a preparar la celebración de su triduo. Va a ser el próximo lunes, martes y miércoles, finalizando el día 7, día de su festividad, en el cual pues los devotos podrán acercarse hasta la iglesia de Santo Domingo para venerar a la Sagrada Imagen y también participar de la función en honor de esta imagen que tiene bastante devoción en la ciudad, sobre todo cuando ha sucedido lo que estamos viviendo ahora, el tema de la epidemia,
Y bueno, pues también podemos venerar allí ese voto de la peste, que tiene un análisis pues perfecto de la situación que se vivió cuando ocurrió la epidemia de peste, y se pueden hacer también similitudes con la epidemia que estamos viviendo hoy en día. Era un fin de semana el marcado también en honor a la Virgen del Rosario, y bueno, pues debido a esta epidemia de coronavirus, pues nos quedamos también sin esa procesión matinal de la Virgen del Rosario por las calles de Antequera, que es la que ya cierra lo que es el calendario de procesiones cada año en Antequera. Muy bien, compañero, no nos queda tiempo para más. Gracias, nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Guión para hacer el balance de las cosas que se hacen en cofradías y hermandades en Antequera y comarca. Buenas noches, compañero. Seguimos en contacto. Buenas noches, muchas gracias. Última pausa en Guión, en 101, no se pierdan la tercera parte. Estaremos con Paloma Sánchez, Jesús Saborido, hablaremos de cómo fue, de cómo vivieron el 75 aniversario de la agrupación de cofradías y cómo ven que se puede vivir el centenario de este ente agrupacional hasta ahora. Estamos de vuelta aquí en 101 en Guión. Vamos a hablar ahora, lo decían la pasada semana, de cómo fue el 75, ahora que estamos pendientes del centenario de la agrupación de cofradías, cómo fue el 75 y cómo ven nuestros invitados, vía Skype, por cierto, cómo se puede plasmar el centenario en el 21 y la Semana Santa del 21, que cierta experiencia en los dos invitados hay. Jesús Saborido era el presidente de la agrupación de cofradías cuando se crearon todos los elementos que llevaron a celebrar el 75 aniversario de la agrupación de cofradías. Y tenemos también a Paloma Sánchez, que se curró lo suyo en ese tiempo también. Jesús, Paloma, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, encantado de teneros, aunque sea vía Skype, que ahora esto es muy familiar, ¿verdad? Sí, pero siempre falla. Bueno, Jesús, ¿qué recuerdos te vienen ahora mismo de ese momento histórico y extraordinario que te tocó a ti vivir como presidente de la agrupación de cofradías y de poner en marcha con los acontecimientos del 75 aniversario? Bueno, en principio, buenas noches. Muchísimas gracias a tu cadena y a ti un abrazo muy fuerte con la amistad que siempre nos ha tenido, que tú sabes que es verdadera. ¿Qué me movió? Pues mira, y quizás el espíritu de, por una parte, de hacer justicia con quien nos fundó, con don Antonio Baena. En segundo lugar, hacer justicia a todos los que nos habían precedido, que tanto han luchado, que la Semana Santa no es triunfo, ni labor, ni éxito de tal persona, tal otra, tal hermano mayor, tal presidente, tal época de la agrupación. No. Ha sido todo fruto del trabajo de tantos años, desde aquel 21 de enero, famoso del 21, en unos momentos, bueno, todavía no se habían puesto muy difíciles, pero no estaba tampoco la cosa muy bien. Había empezado, había terminado en la Primera Guerra Mundial, en fin, etc. Quizás en el preámbulo de lo que fue el proyecto de actividades, lo dejo bastante claro. Málaga ha sido la primera en todo, tal como dice nuestro escudo, la primera en la causa de la libertad, la primera en... Y es una cosa que yo siempre he repetido, porque así me lo enseñó don Francisco de Viña, de memoria que tanto ejemplo nos podía dar, con su más carácter, con todo, pero un cofrade malagueño 100%, al que por cierto poca justicia le hizo la agrupación de cofradías. Pues
Don Francisco Triviño no hacía más que recordarme, y yo lo he seguido recordando, que nadie olvide, malagueños, que Málaga fue la primera, con mucho tiempo por delante hasta que llegara una cosa parecida, en hacer una agrupación de cofradías. Luego ahí se crearían, pero muchísimos años después, muchos, consejo, federación, todo lo que quiera, pero todo copia de Málaga, como tantísimas cosas se ha hecho copia de Málaga, y los malagueños muchas veces pues no lo sabemos valorar ni disfrutar. Todo esto me hizo Rafael y queridísimos oyentes de estos informativos. Todo esto me hizo equilibrar y razonar de que el 75 aniversario no podía pasar como una efeméride más, sin más cuenta. El 50 pasó visto, no visto, con muchos problemas. El 25 fue una cena, entre comillas, podría decir. El 75 era algo muy gordo, y yo creo que se consiguió hacer algo muy gordo, porque se reunió cuestiones culturales, cuestiones históricas, cuestiones de revalorizar la fe pública, la fe, la religiosidad popular, que en aquel entonces tan mal se valoraba, que tuvo que venir un papa llamado Francisco, y que valoró y subió, que no nos avergonzáramos de la religiosidad popular, que cada pueblo tiene su manifestación, su forma de ser, y su forma de ser la tiene que expresar. Y estaba en una época donde había que activarlo. Yo he sido cofrade de toda la vida, muy cofrade, pero también he sido abogado y he tenido mi vida política, que todo el mundo sabe, y Rafael sabe que mucha gente me decía, ¿y cómo lo compagina? Digo, eso no tiene nada que ver mi fe con una ideología política, porque en el partido donde yo militaba, pues no era de derecha, por supuesto. Yo tampoco me he considerado nunca de derecha, pero en fin, no es el momento. Quiero decir con todo esto que la religiosidad popular es de todo el pueblo. Piense como piense, tú puedes ser de derecha, de izquierda, de centro, de lo que te dé la gana. Pero la fe que te han criado tus padres, la fe que tú has mamado, la fe que tú sientes aquí, eso de ir en ese cautivo, ese ejemplo que se le puede dar a tantísimas, la fe del guardián de la misericordia que yo decía en mi pregón, o la fe en el cautivo de la Sole que decía mi hija la pasada Semana Santa, en la última Semana Santa, que dio el pregón, esa fe de la Sole yendo detrás de su cautivo, pues eso es de un valor tan incalculable que hubo que sacarlo en el 75 aniversario. En todo esto, en una fase de arte, en una fase de historia, en una fase de religiosidad, en una fase de cultura, de arte y de confraternización. Por ejemplo, nos trajimos, que ni ellos mismos saben cómo, y nos conseguimos traer a la Virgen de la Angustia de Salcillo, a esa procesión magna que hicimos en Málaga. Y vino la Virgen de Salcillo, que no había salido ni ha vuelto a salir de Murcia para nada, absolutamente para nada. Y nos conseguimos traer a la Virgen de Salcillo a que confraternizara con la Semana Santa de Málaga. Y allí participó en las procesiones junto a los cautivos, junto a la Esperanza, junto a Mena, junto a tantísimos tronos que fueron expuestos en la catedral.
Y ahí vino la Virgen de la Angustia de Salcillo, que nada más que seguro costó lo que no está escrito, ¿no? Etcétera, etcétera. No sé, podía contar. Y el baño que se dio en la Tribuna de los Pobres, que se quedaron los pobrecitos míos alucinando con esa Tribuna de los Pobres y ellos intentaron hacer el paso malagueño. Fue impresionante, Paloma, ¿lo recuerdas? No solo lo recuerdo, sino que he tenido que estar en contacto con ellos hace muy poquito tiempo, porque en la próxima saeta de otoño sale un pequeño artículo mío sobre eso precisamente, y entonces he hablado con ellos. El recuerdo que a ellos se les quedó fue tan impresionante que me mandaron un estudio de lo que ellos habían pensado, me mandaron actas, me mandaron una serie de cosas que yo obviamente se las voy a pasar a Trini para el archivo y a Raquel para que las pongan en el archivo, ¿no? Es que venían vestidos, venían con su trono. No solo era la imagen de Zarcillo, que ya de por sí es una barbaridad mover una imagen de 1740, ¿no? De Zarcillo, no bien, por supuesto, patrimonial de todos los españoles, ¿no? Que eso se podía hacer en aquel entonces, hoy en día hubiera sido impensable, sino que además ellos venían con sus estantes, la similitud son los hombres de trono nuestro, ¿no? Vestidos con su propia usanza, es decir, vestidos como hortelanos murcianos, que es como van ellos, y a horquillas, con andas a horquillas, ¿no? Entonces, claro, así es muy difícil hacer el paso malagueño, porque el paso murciano es distinto porque pesan mucho las andas y echan el paso que ellos le dicen hacia un lado y hacia otro, pero no pueden llevar un paso como nosotros lo llevamos. Y lo hicieron, y lo intentaron, y lo hicieron 2 veces, lo hicieron en la Tribuna de los Pobres, que se quedaron alucinados, y lo hicieron después en la entrada a la catedral, que entró a paso malagueño. Eso para ellos es dificilísimo, y fue precioso. Fue una acogida en todas partes que se vio una acogida, especialmente a esta gente, a todas las cofradías nuestras, pero son nuestras, para esta gente especialmente, pero yo sí quiero recordar que especialmente entrañable fue ese pueblo de la Tribuna de los Pueblos, de la Tribuna de los Pobres, con esa cofradía y esas emociones de esa cofradía que no se esperaban ese bullicio, claro, porque no era un martes santo. Os habla Raquel Espejo. Buenas noches a los dos. ¿Qué pareja más buena hacéis por la tele? Y eso que estamos en la casa, cuando nos arreglamos. Yo quería preguntaros, ¿cómo veis? Llevamos muchísimos años casados. Yo creo que sí, yo creo que se nota que algo hay entre vosotros. Yo quería preguntaros, ¿cómo veis todo lo que se está planteando? La medida, vamos a imaginarnos que sí se podría realizar, que está claro que yo lo veo bastante complicado, pero ¿cómo veis lo que se está planteando para la celebración del centenario? Y si creéis que a lo mejor ha quedado algo que os hubiera gustado añadir. Vamos a pedir una carta a los Reyes, como aquello que dice, bueno, pues yo hubiera añadido. Bueno, mira, mi costumbre de siempre, vamos, yo me he reunido han tenido la deferencia, Pepe Atencia y Luis Merino. ¿Sí? Perdón, querido Pepe. Pepe era mi pareja de baile. Pablo Atencia y Luis Merino estuvimos reunidos un día con Paco Fernández Berni, con Paco Toledo, con Eduardo, con todos los presidentes que quedan, con Pipo y con Clemente. Y yo. Y estuvimos reunidos y tuvieron la deferencia de anticiparnos, nos dieron todo el proyecto, pero como se hizo en mi tiempo, en el 75 aniversario, un proyecto resumido en un libro, pues exactamente ellos me entregaron el proyecto con todo lo que va a componer el centenario de la agrupación.
Si lo hubiera puesto o hubiera quitado, pues mira, yo no sé lo que hubieran pensado, lo que pensaban los contemporáneos o coetáneos del 75 aniversario, no sé lo que pensaban de lo que yo estaba haciendo. Yo lo que pienso es que están trabajando muchísimo y desde luego siempre ha sido mi costumbre no opinar de las presidencias que no fueran la mía, ni para bien ni para mal, ni voy a opinar de esta, como os pido que lo entendáis. Cada presidente tiene su idea y luego la marca, y luego la historia pone a cada uno en su sitio, y cada personaje de Málaga que ha vivido, y más lo que os dedicáis a los medios de comunicación, sabéis poner perfectamente a cada uno en su sitio, y las cosas que os han gustado al pueblo, porque vosotros sí que estáis directamente conectados al pueblo, y las cosas que no han gustado. Pero no es a un expresidente, uno que fue presidente, no creo que quede bonito ni honesto meterse en decir, pues yo quitaría, pondría, se la ha olvidado, esto lo ha hecho mal, esto lo está haciendo, uy, este proyecto es horrible, o esta cosa del proyecto yo lo quitaría. Me lo vaya a permitir. Y además tú sabes, Rafael, que nos conocemos, a Dios gracias, hace tantísimos años, que no ha sido mi forma de ser, ¿verdad? Tú eres de regañar cuando nadie nos ve. Otra cosa, hay veces que a lo largo de la historia que no había que poner a los presidentes en su sitio, algunos se han puesto sin necesidad de ponerlo. Paloma, tú no has sido presidenta de la agrupación de cofradías, tú eres una mujer muy implicada. No, yo no he sido nada, Por eso digo, pero has sido una mujer siempre cofrade, muy implicada, muy clarita, con aportaciones más que interesantes en tiempos donde ser mujer, ser cofrade y además dar el paso hacia adelante era muy complicado y tú lo diste. Aquí la valentía lo lleva el sello de esta familia, porque anda que el paso que dio un señor que era de la política de izquierda de pronto es hiperactivo en una cofradía, bueno, con lo que están ocurriendo ahora mismo, pues, algunos se llevarían las manos era otra época, de pronto no, Rafael. Es que era otra época, Yo me acuerdo con Lola Carrera, yo ya no en las cofradías. No sé si era hermano mayor, porque yo fui hermano mayor muy joven, o delegado ya en la agrupación, pero vamos, conocido en el mundo cofrade. A mí me dio Lola Carrera y Carlos Gómez Raggio en la Plaza de la Constitución una noche, pegando carteles de mi partido de izquierda. Partido Socialdemócrata. Partido Socialdemócrata. Que no era tampoco, era... Partido Socialdemócrata, exactamente. Y entonces Lola se quedó así y bueno, y se fueron, yo creo que un poco asustados. A los 2 o 3 días nos vimos por casualidad. Y digo, Lola, vamos tomando un café. Y fuimos al Central, por cierto. Y estuvimos tomando café en el Central. Me entendió perfectísimamente. Claro, y además Lola era tan abierta en aquel entonces. Tan abierto, nos entendíamos. Que nos entendíamos. Y por eso mi pregón del 78, como tú has dicho, Rafael, dicen que fue revolucionario. No, yo quise saltar lo que era la religiosidad popular y quise decir que la fe estaba para los de derecha, para los de izquierda, para el centro, que no tenía colores políticos. Y también puse en su sitio a los políticos, quise poner en su sitio a los políticos, porque digo, en su sitio, y a la jerarquía eclesiástica y a los curas en su sitio, que en aquel entonces bien que teníamos que aguantar y que luchar, No se sabe más si era más difícil luchar contra la ideología franquista, un imperante, o luchar contra la jerarquía, los tridentinos. Es que, vamos a ver, es que era otra época. O sea, en la época aquella éramos todos muchísimo más tolerantes.
teníamos amigos de todo signo político, de todo, y no pasaba nada. No era la dualidad esta que tenemos ahora, que es que a mí me recuerda a Machado, españolito que viene al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas del arte del corazón. No era eso. O sea, era otro tipo de actitud. Todos iban a una, todos los políticos iban a una, había políticos de un nivel excepcional y bueno, era otra cosa. Tú podías tener una idea, pero eso no significaba que te pelearas con el de enfrente a morir, ¿no? Ni que lo tuyo fuese lo único verdadero, ¿no? Era otra época, otro tiempo. Echamos mucho de menos lo que los vivimos hoy. Os saluda y os habla Moraleda. Mora. Hola, ¿qué tal? Jesús y Paloma. Buenas. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber cuál es, hablando un poco en general, no de una situación en concreto, me gustaría saber cuál es vuestra visión, ya que estáis en una segunda fila, por así decirlo, de lo que es la Semana Santa de hoy en día. Tercera, por lo menos. Segunda, por mérito segunda, que si no primera. ¿Cuál es vuestra visión de la Semana Santa de hoy en día? ¿Y qué os parece, por ejemplo, un hecho que hablamos al principio en este programa, que una cofradía como el Mutilado, que fue tan significativa en esos tiempos que precisamente estamos hablando ahora, pues haya decidido restaurar al Cristo, ponerle las piernas que le faltaban y además hacer el cambio de advocación, con lo cual parece que todo va encaminado, como bien ha dicho el hermano mayor hace un rato, a que puedan restituirse de nuevo, no sé si a la agrupación de cofradías, pero por lo menos sí intentar una salida procesional. Por cierto, a ver comillas, o paréntesis, en esas luchas por actualizar en su momento a esta cofradía con las condiciones que se tenían que dar y tal, en esas luchas estuvo en muchas ocasiones Jesús. Sí, por eso lo digo. Eso, Rafael, iba a pedir permiso para hacer un paréntesis. Venga. Es que me ha venido a la memoria, pero en fin, tú sabes de mi vida y de la Semana Santa más que... Ay, Rafael. Bueno, pues... yo tenía ya casi completamente convencido a la Iglesia, por un lado, jerarquía. La Iglesia somos todos. Jerarquía. Y Pepe Salcedo, Dios lo tenga en su gloria. Lo tenía convencido para que se integrara otra vez en la agrupación y lo dejara en los obispado. Claro, los obispados decían que no, porque la significación. Pepe ya dijo que sí, pero entre el obispo y yo nos inventamos una cosa. Bueno, yo convencí al obispo de que si al menos se le pusieran las piernas, lo que le faltaba, dejándolo con esmalte distinto al resto, para que siempre se supiera cuál había sido el Cristo mutilado, lo que se consiguió salvar de aquella locura tan brutal que en cada sociedad ha tenido a través de la historia, y que la fe continúa. Me costó mucho trabajo convencer al ordinario de ese tiempo, hasta que al final me dijo que sí. Conseguí hablar con Pepe Salcedo. Yo vengo a darle a Pepe Salcedo por aquí, por acá, jabón y todo. Me dije hasta que cómo podía hacerse las túnicas para que no salieran vestidos así. Me aceptó las túnicas, me aceptó todo. Y digo, entonces vámonos al obispado. Y en el obispado es cuando le dije, señor obispo, que no se acepta tener túnicas, tal. Digo, pero claro, lo que no le he dicho todavía a don José, pero en fin, la actitud que está, yo creo que no va a poner inconveniente porque el domingo tal, es que se le pongan las piernas en lo que le falta el hermano tal, dejándolo sin policroma, para que se vea la diferencia que de la historia. El obispo, pues me parece bien. Don Jesús ha tenido una buena idea, me parece muy bien. Y saltó nuestro don José Salcedo. Eso, ni loco. Mientras yo digo no.
Y además aquí he terminado de hablar, porque Jesús, me has traicionado, me has querido buscarme en terreno. Buenos días, Salvatore. Recuerdo eso que me lo has contado en algunas ocasiones. Sí, a ti. Pareja, tenéis para hora y media de programa, si no más. Rafael, Pero a ti te lo contaba todo, no Sí. creas que solo azul. sí, no, A lo ti sé. te contaba mucho. Hemos tenido muchas tertulias en el principio de calle de carretería en el antiguo Ya Bar ves. Jamón, Ya vi. después de reuniones y tal. Os instamos a la próxima semana, ¿os parece? Ya, y nos acostumbramos. Siempre ya, esto ya lo tenemos controlado, ya sé que tengo que quitar el volumen también. No es el ensayo, solamente. Ha habido unos momentos de ensayo antes de entrar en directo en ello. Jesús, Paloma, siempre es un placer teneros aquí. La próxima semana continuaremos hablando del 75 aniversario y de cómo veis que pueda pasar el año que viene, en la Semana Santa del 21, si la habrá o no la habrá. Cuidaros, ¿Tú por crees favor. que va a haber, Rafael? Perdón, ¿tú crees que va a haber Semana Santa en el 21? Yo tengo mi opinión, pero Yo creo que tal y la como van las pandemia- cosas, difícil. Yo que creo que esto de la pandemia no... Yo qué sé. Bueno, ya lo hablamos. Lo hablamos Ya la semana que hablamos. viene. Pareja, gracias. Un beso a todos. Un abrazo. Los tres. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Es que se te va el tiempo, no te das ni cuenta, ¿eh? Y vamos a hacer 15 minutos, después metemos imágenes de tal, no da tiempo. No da Es que- tiempo. además, que nos duren mucho tiempo, porque podemos aprender muchas cosas. La verdad es que sí, además Podemos de primera mano. aprender cosas. Sí. Bueno, que ¿Nos vamos tenemos rápido? que tenemos que ir, ¿no? ¿Nos vamos rápido? Mora, hasta la próxima vestimenta. Hasta Digo, la hasta el próxima- próximo programa. Hasta la próxima incendio en redes. Sí. Buenas noches. Raquel Espejo, hasta la próxima semana. Buenas noches. A ustedes también, estaba pensando una cosa, pero mejor me callo. La gratitud, como siempre, por su fidelidad al programa decano de la información de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Málaga. Cuídense. Hasta la próxima. Buenas noches. Adiós.